100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Gloria, gloria al soldado, y que su fama corra por el solar nativo, en crónicas cantar, y que solo a la recia medida de su pecho la patria del mañana se puede edificar. Soldados de Colombia, la luz de vuestras armas es un reflejo heroico del sol de Boyacá, que al proyectarse en medio de espadas y banderas, las sendas de la patria por siempre alumbrará. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy nos acompañan en la mesa los profesores Wilmer Zuleta, Iván Ríos, John Freddy Arboleda y quien les habla, Mauricio Montoya. El día de hoy tendremos un programa especial con la compañía de Juan Camilo Pinilla Ramírez. Juan Camilo es exmiembro de las Fuerzas Militares de Colombia. Durante los años 2004 hasta el año 2013 estuvo vinculado a las Fuerzas Militares como suboficial y también estuvo trabajando en la 4ª Brigada de Medellín en las áreas de logística. Escuchábamos al inicio del programa el himno del ejército, Gloria al Soldado, un famoso himno bastante conocido en el territorio nacional porque de alguna manera pues se ha convertido en emblemático a la hora de hacer las incorporaciones de las fuerzas militares, pero también que rinde honor y reconoce el valor de las fuerzas militares colombianas. Hoy tendremos un programa especial donde Juan Camilo Pinilla, a quien agradecemos que nos acompañe en el día de hoy, nos contará un poco su experiencia de vida en las Fuerzas Armadas y algunos de los trabajos que ha venido desarrollando durante los últimos años en relación con el tema de la paz y los territorios. Juan Camilo, si quisiéramos saber qué ha sido de su vida, ¿usted qué nos puede contar? ¿Quién es Juan Camilo? Partiendo pues del hecho de que pues ya previamente pues entendido pues que yo soy víctima del conflicto por parte de, pues porque yo pisé una mina antipersonal. Entonces, partiendo de ese hecho, no, la vida y la situación personal cambia y no deja de ser como un hecho, es que, o sea, ya como que fue un hecho que ya pasó ya y todo muere, no, o sea, eso a mí me siento que hago parte de eso, de todo lo que está viendo ahorita con el proceso de paz, el conflicto, la historia de mi país y todo. O sea, no creo que de ahí en adelante no pasa a ser un hecho aislado o un hecho más, no. Yo creo que eso tiene una connotación, tiene un significado muy especial para lo que es el conflicto, la historia del país y ya eso, o sea, eso tiene un trasfondo, una trascendencia, eso tiene, o sea, para mí genera importancia, no para que me vean como una víctima, no, sino para que vean que lo que es la violencia, el porqué de la violencia, por qué sucede, por qué las ponen, quiénes las pisamos, qué influencia tiene eso en las partes donde eso sucede, qué es de las personas que pasa, ¿cierto? Porque hay personas que de pronto quisieran, muchas veces tienen un hecho de estos, pisan una mina antipersonal, pierden una pierna, pierden 2 piernas, pierden un brazo, pierden la vista y de pronto quisieran no volver a saber más de lo que es el conflicto, que es, en cambio conmigo es todo lo contrario. O sea, yo a partir del momento creo que paso a sentirme en deuda con mi gente, con mi país, porque yo quiero que eso de una u otra forma no le vuelva a pasar a nadie más, que de una u otra forma eso ayude a que se fijen en el campo, a que se fijen en otras cosas que el país necesita. O sea, la mina en su momento pasa a ser un freno, o sea, en un momento lo sentí como un freno, como un alto, como, a ver, aquí qué pasa. Yo tenía proyectos, tenía metas, tenía ilusiones, tenía aspiraciones, y por un momento pensé, aquí se termina todo, aquí pues donde mi carrera, porque yo estaba proyectado dentro de la misma institución, estaba proyectado a muchas cosas, iba muy bien y la mina me lo frena todo.
pero ahí es donde uno dice, ahí está como la autosuperación de la persona, o bueno, aquí pues que, o sea, yo no me puedo caer en esto. Entonces automáticamente empieza un pensamiento de lucha, como de perseverancia, de salir adelante, esto no me puede frenar. Y de ahí en adelante sigue una lucha personal de como, bueno, yo tengo que sentirme útil. Esa es la amor terapia, tratar de hacer algo, sentirse ocupado, mejor dicho, ser inquieto, terco, pero o sea, no quedarme ahí como en el problema. Juan Camilo, contanos cómo llegaste vos al ejército, cómo fue ese inicio allí en las fuerzas militares. Profe, en cuestiones familiares, yo tengo, digamos así, entre la genealogía de la familia han habido militares de todos los rangos y todo eso, desde mi abuelo, que en su momento fue suboficial, mi abuelo paterno, tíos, primos. No fue como tan arraigado, pero siempre estuvo ahí como esa parte del ejército. Y después de cuando ya llega el momento de uno decir, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Fue con lo que mejor me identifiqué, porque no llega un punto donde dice, bueno, ¿usted en qué prefiere como partirse el lomo, por decirlo así? O ganarse un salario y ser alguien más, o bueno, estar en algo que realmente usted lo haga trascender. Y en ese momento lo vi así, o sea, me identifiqué con la milicia, con la parte de las fuerzas militares, y lo aposté todo y empecé desde abajo, desde el grado más raso. ¿Y qué labores cumplías en esos primeros años en el ejército? ¿Cómo llegaste? Ahorita nos contabas por fuera de micrófono y hacíamos tu presentación cuando decíamos que en 2004 pues ingresas a la milicia. ¿Y qué fue lo primero que se te asignó allí? Uno empieza como con lo que es lo básico, pues ser un integrante más de un pelotón, de una compañía, ser pues alguien pues del común, por decirlo así. Son labores muy básicas, y así es en el ejército en mucho lado de en adelante, es donde uno empieza a mostrar sus cualidades. Y entonces ahí yo mostré interés en, digamos, en lo que es las comunicaciones. Entonces demostré interés, entonces aprendí sobre radios, entonces pasé a ser radio operador, entonces a interesarme mucho por lo del manejo de radios, también manejo de GPS, carta, aprender mucho sobre carta. O sea, eso no le corresponde saberlo a un raso, pero entonces me interesé mucho por lo que es carta, GPS, esto es lo que tenga que ver con cartografía, y mostrar mucho interés, digamos, es charro decirlo, es tener buena letra, ser organizado, saber uno pues como demostrar un poquito más, no ser solamente. Entonces eso fue ayudando a ir ascendiendo, buen comportamiento, ser cumplido. Eso fue surgiendo, marcando hasta que se dio la oportunidad de seguir ascendiendo. Juan Camilo, contanos de pronto alguna anécdota que te haya marcado un poco en esos primeros años de estar en el ejército, porque yo me imagino que los que no hemos estado pues en ese ámbito, pues uno piensa que también se extraña la familia, que hay momentos que uno quisiera irse. Una anécdota que recordés de esa época de inicios de batallón. Digamos, son muchas. Voy a priorizar una, pues no es, digamos que es de mis inicios, sí, sino que mi fuerte o mis gloriosos años fueron estando yo en la Fuerza de Despliegue Rápido en la Uribe Meta, que es donde ahí hay mucha historia. Me acuerdo, me han hablado mucho de aquellas batallas o aquellos combates cuando la toma Casa Verde, que fue ahí mismo. Eso tiene su connotación histórica, las batallas del Pato Guayabero y todo eso. Entonces, toda esa región es muy emblemática para el conflicto. Lo estuve. Y hubo un momento en que estábamos nosotros mandando los abastecimientos. Y era en helicóptero. Los helicópteros llegaban al pueblo, recogían los abastecimientos y se mandaban a la tropa ya en el área. Cuando un momento a otro en las comunicaciones hablaban de que venía una familia desplazada. Y es algo muy atípico que una familia en unos abastecimientos, una familia civil, venga dentro de unos abastecimientos. Y el rollo era que la familia tenía que salir sí o sí, porque eran desplazados y tenían que salir ya, porque si no, el grupo armado, la guerrilla que estaba en esa zona, si no salían, la cuestión era eliminarlos, pues entonces ellos tenían que salir ya o ya. Entonces uno se imagina, bueno, una familia, un señor, la señora, los hijos, pero uno no se imagina pero hijos pequeños. Cuando sorpresa aterriza el helicóptero y veo una familia muy humilde, una señora joven, y vi un niño de 3 años. Entonces, unos a auxiliar al señor, otros a auxiliar a la señora, bueno, y yo cogí al niño y me lo puse aquí en los hombros y me lo llevé para la base, pues a 15, 20 minutos a pie arriba, y yo me llevé al niño en los hombros. Entonces yo lo cargué, le jugué, le di agua. Entonces, como de las fotos, sí, es como la imagen que yo tengo que ir como llevando al niño en mis hombros, lo dejé allá. Cuando al otro día, siempre que eso con personal desplazado, con personal desmovilizado, ellos salen rápido, ellos están ese mismo día, se les presta como una atención básica, ropa, medicamentos, y salen rápido para la capital más cercana. Al otro día la familia salía y salía el niño. Y esa imagen me acuerdo tanto que salía la familia, volví, cogí al niño, lo llevé al helicóptero, él se subió al helicóptero y él por la ventanita del helicóptero me hacía con la manita, se despedía así, pues como el niño en su inocencia o en su cosa, me daba las gracias. Y yo digo que esto
sea, quienes de pronto hemos vivido el conflicto, ese niño nunca debió salir de su finca, nunca debió salir de su pueblo. ¿Qué será? Yo me pregunto ahorita, ¿qué será del niño ahora? ¿Qué será de la familia? ¿Habrán retornado? ¿Qué habrá pasado? O sea, vi injusto eso, lo injusto, vi al niño, o sea, tenerlo pues cerquita, pero siempre como que tengo esa imagen del niño despidiéndose por la ventanita con la manito del helicóptero haciéndome adiós. Es como que lo que se me graba más ahí. Tengo otra historia más bien, otras de pronto la añado ahí. Una vez me subí a un bus a hacer un retén. Uno sube el retén y la gente de pronto tiene la visión de que, o la imagen de que el militar es de pronto intransigente o es maleducado, es gruñón, lo que sea. Y yo llegué con mucha amabilidad. Entonces dice, caballeros, por favor, tenemos del bus, las damas se quedan ahí, se quedan aquí quietas, no se me vayan a mover. Bueno, llegué con mucha amabilidad y a lo último llegó un señor y me dijo, hermano, le voy a regalar el racimo de plátano, hermano, que de los poquitos que me han parado y me han tratado bien. Entonces, es charro, pues, es extraño, lo veo uno como con cierto humor que en una zona donde la guerrilla es muy apreciada, la guerrilla, o sea, la guerrilla tiene familiares, tiene primos en todo el sector, entonces a un militar lo ven muy atípico, no lo quieren, no lo aceptan. Entonces yo llegar a alguien que pronto te tenga un regalo, un detalle o algo, allí de un momento a otro genera sorpresa. Juan Camilo, contanos un poco cómo llegás vos, después de todas estas anécdotas, al batallón contraguerrilla. ¿Por qué terminás vinculado en esas operaciones? Profe, para la época en que yo ingreso al ejército está en su esplendor o está en su parte más fuerte lo que es el Plan Patriota. Entonces, todo el personal que se incorpora en ese tiempo es para reforzar toda esta parte de las brigadas móviles en esas partes del conflicto o en esas partes de la región donde hubo, por ejemplo, yo estaba en la parte donde fue la antigua zona de distensión. Fueron regiones de donde el conflicto era muy arraigado, muy pesado, y entonces se necesitaba más pie de fuerza, ¿cierto? Entonces todo lo que se incorporaba dentro del Plan Patriota, entre muchas cosas que pudiera tener el plan, era eso, ¿cierto? Reforzar esas brigadas móviles y todo eso. Y entonces no era como el común que usted entra y está en batallones de patio, en ciudades, o sea, algo muy común, como iba a tocar en Bucaramanga, en Neiva, no era solamente, era como para reforzar esa parte del país. En cuanto a eso, entonces fui a dar un batallón de contraguerrillas, y lo segundo era que como yo ya venía de ser soldado profesional, yo ya traía una experiencia. Entonces las personas con experiencia o que ya tenían un poquito de bagaje, entonces esas personas van allá pues como a esas líneas. A los que no son así como tan de primera vez y todo eso, entonces esas personas no iban allá, entonces por eso fue que fui a dar allá. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Estamos hoy compartiendo la experiencia de vida de Juan Camilo Pinilla Ramírez, un exmiembro de las Fuerzas Militares de Colombia, que como nos ha contado en este maravilloso relato de su vida, pues fue una de las víctimas, de las tantas víctimas de este conflicto armado colombiano. Juan Camilo, ¿qué pasó el 1 de febrero del año 2008? Encontré una operación, inclusive era pues una seguidilla de eventos y de cosas, porque para la época estaba, creo, si mal no estoy, se tenía la información o se creía que estaba las FARC tenía su 8ª o 9ª conferencia. Entonces, a diferencia de otros años, no ya podían hacer su conferencia como siempre la han hecho, que se reúnen y bueno. Entonces, para ese momento del conflicto, la conferencia que ellos iban a hacer, de una otra forma se iban a reunir. Entonces, eso que genera un movimiento de tropas, o sea, debe ser bastante complejo. Entonces, eso generó una serie de operaciones y de cosas. Cuando esa vez, entonces, en una operación normal, se entró en combate, inclusive, pues, por lo que yo podía pues ver ahí, era un hospital de campaña de ellos donde nosotros llegamos y bueno, en fin. Y después de que estuvimos ahí, bueno, los procedimientos que tengan de hacer, de incautar y todas esas cosas. Nosotros salimos por un camino, pero un camino pues que todo el indicio era un camino donde puede haber oído la guerrilla en el momento, ¿cierto? Se guardan pues como todas las medidas de seguridad, pues porque la idea no es ir pues bueno, para aquí salieron, para aquí vamos, ¿no? Entonces uno va a par del camino, se sale un poquito. Si uno algo que no le genera confianza, pues no lo pisa o lo remueve o le pasa el perro y ya el perro huele. Bueno, entonces fue un camino así con todas las medidas. Cuando llegamos a un punto en que ya pues de pronto ya cree uno de pronto estar un poco más tranquilo, ya el terreno como que le genera un poco más de confianza, cuando de los 24, 25 hombres que éramos, yo era el penúltimo, y ya cuando ya en un paso, en una caminada normal, ya di un paso y ya lo que se siente ya es una explosión impresionante, los oídos, pitido en los oídos, pues eso, impresionante, una chorra de candela hacia el cielo. Por lo que iba tan pesado no volé, pues o que digamos me hubiera mandado a los cielos, no fue una explosión o digamos una cuchilla de fuego que me cortó pues, pero no me movió pues de ese sitio. Y ya perdí la estabilidad, me fui para atrás y ya
Entonces ya ve uno los ojos de las personas, de los soldados que están con uno, como de shock, como aquí qué pasó, como de su ubicación, como eso es algo de segundos, pues, pero son imágenes que le quedan a uno. Cuando ya, entonces ya llamen al enfermero, ya llega el enfermero, entonces presta los primeros auxilios y ya eso automáticamente ya es un procedimiento de memoria de los soldados que empiezan ya a hablar la situación y bueno, entonces si el helicóptero no puede aterrizar, entonces a cortar árboles y mirar a ver cómo puede dar la grúa y ahí, bueno, en fin, ya es una serie de cosas que uno empieza a decir, puede entrar el helicóptero, no puede entrar, está el tiempo, era una parte alta, puede entrar, no puede entrar, empieza eso. Entonces ese 1 de febrero fue el evento de donde yo pisé la mina antipersonal. Juan Camilo, ¿qué sucede a partir, o mejor dicho, después de su recuperación? Bueno, hablemos de la recuperación y qué sucede a partir de ese momento, después de este episodio. A partir de la mina, entonces ya empieza todo lo que es, y eso pues lo tengo que reconocer, y eso es algo, empieza todo ingiere en uno, todo ingiere, o sea, ya empieza la recuperación, terapia, psicología. Ya todo se enfoca es como en la parte médica, ya lo que es tu cargo, tu carrera, todo eso muere, ya eso es el hospital, sus curas, ya empieza todo lo que es la recuperación. ¿Qué pasa? Que como yo estaba lejos de Antioquia, yo de aquí a Antioquia, pero yo estaba lejos, entonces ya empiezo yo como a pedir el favor de que me trasladen para acá para hacer mi recuperación acá. Entonces ya todo empieza en torno a recuperación y ya lo que es ya empieza lo que es ya la tarea de poder adaptarse a una prótesis. Entonces ya empieza solamente la parte médica, o sea, recuperar. Y por cierto es como muy rápido porque yo la pisé el 1 de febrero y el 1 de junio yo ya estaba caminando pues con una prótesis de entrenamiento, ¿cierto? Pero todo se enfoca en eso, ese es ya, mejor dicho, la pisó, amputación, recuperación, o sea, todo es la tarea de volver a caminar. Con base a eso es que ya empieza uno ya, o me siento vencido, o aquí qué hay que hacer, entonces ya empiezo ya a buscar como a sentirme útil, o bueno, quiero hacer algo, y cuando ya me reubican en la parte logística, me reubican laboralmente, es que se dice. Me gustaría preguntarle al invitado cuál fue su experiencia con la organización para la salvaguarda de la vida en áreas peligrosas. Sí, Organización para Salvaguarda de Vidas en Áreas Peligrosas, esas son las siglas en inglés de una organización que se llama The Halo Trust. Es una organización no gubernamental, neutral, no política, no religiosa, de Escocia más propiamente. Y es una organización que yo la vi en la prensa, una vez viendo televisión, no sé, van a desminar en el oriente antioqueño y cómo así. Entonces hago conexión con este tema del desminado humanitario porque no estaba en mi cabeza que eso existiera, con lo que yo ya venía sintiendo, porque yo pisé la mina, pero yo digo, yo tengo que hacer algo, o sea, esto no puede quedar aquí en un accidente y ya como buscar trabajar por el desminado. Y no sé, me metí a la página y una página en inglés, poquito entiendo inglés, yo escribí en español, mandé, cuando a los 15 o 20 días me respondieron, nos interesa tu perfil, y ya me respondieron, mandé mi hoja de vida, cuando ya fue que se dio la oportunidad y supe que parte de la organización trabaja con personas víctimas del conflicto, víctimas por mina, desplazados, excombatientes, y pues te abren la puerta laboralmente en un tema del desminado, entonces quise pertenecer y se me dio la oportunidad y entré allá. Juan Camilo, ¿alguna de las anécdotas que recordes de ese trabajo que hiciste con esta organización? Queda una anécdota y pues como algo que aprendí, pues que puedo decir que aprendí allá, es que hay un pilar dentro del desminado que llama la educación en el riesgo de minas. Entonces es algo que a mí te enseñan, UNICEF es la que certifica eso hasta donde yo sé, y el SENA. Y entonces aprendí esa parte de la educación en el riesgo de minas, y entonces es ir a las comunidades a enseñar normas de comportamiento seguro. Es una serie de lecciones y de cosas que uno, pues como experiencia lo vi muy, muy, muy bonito, porque hay comunidades que no tienen ni 5 de idea que, por ejemplo, en el Cauca, por ejemplo, que los indígenas muchas veces ellos son muy, digamos, por ejemplo, por el conflicto, entonces quedan cilindros por ahí tirados o granadas por ahí tiradas, y entonces el decir es coger las granadas y echarles a un hueco y echarles sal y entiérralas, y eso es la limpieza que ellos hacen. Entonces entre los comportamientos seguros no se puede ni tocar, ni mejor dicho, nada. Entonces es ir a las comunidades y enseñar que cuando ven un artefacto no lo cojan. Mejor dicho, es una serie, un protocolo muy bonito, muy didáctico, muy llegado a la gente. Entonces esa tarea la hice en varias ocasiones con comunidades indígenas, con escuelas, con juntas de acción comunal, y eso genera, pues, es muy bonito, o sea, que la gente aprende a comportarse ante un evento de esos, y no vas a creer, después de 10 años están encontrando granadas, y como eso no es que digamos eso cayó y no volver a explotar después de mucho tiempo, eso que hay ahí. Entonces es una labor muy bonita que yo rescato de lo mucho que estuve allá. También me gustaría preguntarle sobre cuál es su opinión del proceso de paz en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC, y de los retos que tiene este proceso con el nuevo gobierno de Iván Duque. Sí, me voy a centrar pues en el tema de
¿Yo qué opino del proceso? O sea, lo voy a responder con un ejemplo. Cuando dos partes están conversando, o sea, eso aquí en toda parte, en los procesos que han existido en el mundo, las partes tienen que ceder en algo, ¿cierto? Tengo experiencia o pude vivir y interactué mucho con excombatientes de las FARC, ¿cierto? Y pues estoy por decir, y lo concluyo y lo siento así, que las personas que menos queremos que haya conflicto o que se siga dando conflicto son los que vivimos en carne propia el conflicto, ya sea los militares y los excombatientes y todo eso, ¿cierto? El proceso, con sus imperfecciones, con sus cosas, con lo que de pronto no nos puede tener muy satisfecho, tendría, o sea, tuvo que darse y o sea, mal que bien tendría que darse, ¿cierto? No pienso que eso hubiera sido fatal, que eso se hubiera interrumpido o que fracase, no, yo creo que el proceso como quedó con satisfacciones, con vacíos, con lo que sea. Yo creo en algo, o sea, o tengo la convicción de algo, que si hay gente que quiera la paz y que haya querido que esto funcione, son los combatientes. Es muy bueno hablar de guerra o ser muy guerreristas o citar a un conflicto cuando vos no has vivido, cuando no te han tocado la fibra. Muchas veces, como decimos, manejar el tema guerrerista desde un estatus o desde un nivel es muy fácil. O sea, esos que, digo yo, esos que tanto citan a la guerra, el conflicto, a que se vuelve y se recrudezca el conflicto, quisiera ver si uno de sus hijos también pagó servicio. A ver, yo me pongo a ver eso. Hablamos de guerra o es que es y lo otro. Bueno, su hijo pagó servicio. Su hijo está en primera línea de combate. O sea, muy bueno hablar del conflicto, muy bueno citar a la guerra o citar a que se recrudezca o que vuelven. Es muy bueno hablarlo, pero es cuando todo este conflicto que vivimos, y yo lo estoy viendo antes de que hubiera entrado al ejército. Yo de pequeño me acuerdo de las pescas milagrosas, los retenes, las masacres, los atentados, todas esas cosas. Entonces yo digo, ¿qué opino en conclusión del proceso de paz? O sea, tuvo que darse, tuvo que concluirse, tuvo que llegar a lo que tenía que llegar, con errores, con cosas, pero era necesario que pasara. Si ellos quieren continuar en su lucha, pues ya ellos si quieren seguir formando grupos, no sé. Pero lo que es ahorita, me siento muy a gusto con las personas que asumieron el proceso, se acogieron, conozco mucha gente, muchos de ellos dicen que no vuelven, y es verdad, volver al área o volver a una guerra, no lo harían, pero esa es mi opinión pues del conflicto, pues del proceso de paz. Con o sin imperfecciones tendría que darse. Con estas historias y con todo este testimonio de vida que hoy Juan Camilo Pinilla Ramírez ha querido brindar a nuestro programa, agradecemos infinitamente sus palabras, su testimonio de vida, y esperamos que los oyentes pues se hayan sentido tan bien como nosotros nos sentimos escuchando este testimonio. No podemos terminar este programa sin decir que uno de los delitos que más se comete no solamente en el conflicto colombiano, sino en el mundo, es el delito de las minas antipersona. Las minas antipersona son instrumentos utilizados por estados y movimientos irregulares para la protección territorial, según el informe Landmine Report del 2008 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aparecen en Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial y se intensifica su uso durante la década del 70 y 80. Después de la Guerra Fría, surge el interés internacional por el desminado humanitario. Entre los más conocidos a nivel internacional tenemos el Plan Salam de Afganistán, en Camboya en 1991, el de Kuwait, que es reconocido como el más costoso de la historia, Mozambique en 1992, Bosnia y Herzegovina, relatado en la película de En Tierra de Nadie de Dani Stanovic, Angola en 1994 y Somalia en 1991. Para el caso colombiano, el investigador Eduardo Bejarano Hernández señala que Colombia tiene el 61% de su territorio cubierto por minas antipersona. Y para ello, digamos, se ha establecido ya un marco normativo adicional al del Alto Comisionado para la Paz, la Ley 759 del 2002, y en su observatorio registra que hasta hoy existe en Colombia 11.699 víctimas por minas antipersona y por munición sin explotar. En el 2019 van 8 víctimas. Esta problemática ha dejado 9.409 heridos y 2.290 muertos. Es decir, que 1 de cada 5 víctimas muere por este flagelo. De las víctimas encontramos el 61% de fuerza pública y 39% civiles. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos infinitamente a Juan Camilo Pinilla, quien ha querido compartir su testimonio de vida con nosotros. Agradecemos también a los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a todos ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto.
100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.